Vale, pues mira, ya he dejado 5 minutinos, ¿vale? Lo comento así ya que está Mariajo también. Vale. Mi idea un poco, bueno, veis arriba, ¿no? Un poco la pizarra, ¿no?, que tengo puesta de lo que tenía pensado. Hablar del concepto de democracia, que últimamente no, llevan muchos años definiéndolo básicamente como cada uno quiera. O sea, hoy en día la democracia puede ser lo que cada uno quiera, ¿no? Eso, si abogamos a eso, se pierde, ¿no?, lo que debería ser la definición, ¿no? Y cómo tratarla como sistema. Luego un poco de reglas de juego. Tengo aquí varios paneles para mostrar, ¿no?, de lo que tenemos actualmente y de lo que yo en principio, y también la asociación, ¿no?, Asociación para la Democracia Formal, donde estoy haciendo el directo, aboga también, entre otras asociaciones también, como Junta Democrática, como MCRC. Vamos muy parecidos entre nosotros, para cambiar el sistema, ¿no? Y luego ya al final, pues un poco la gente, ¿no? Sobre todo la gente que nos pasa siempre por la calle cuando hacemos acciones, que crees que es una democracia, ¿por qué? Entonces siempre un poco a que nos demuestre, ¿no? ¿Por qué no? Yo te voy a explicar por qué no lo es. Y si hay gente que dice que sí, pues que si me lo demuestra, pues genial, ¿vale? Y un poco también lo que estaba preguntando Pablo, ahí también voy a dar espacio a que subamos y podamos hablar tranquilamente, ¿vale? Entonces voy a empezar. ¿Por qué veo muy importante el concretar, o sea, definir muy bien el concepto de democracia común, para un concepto común para todos? Por un poco por lo que he dicho. Porque si lo diluimos, si por ejemplo en la dictadura se le denominaba que España era una democracia orgánica. Hoy en día poca gente te podrá decir que en la dictadura se podría decir que es una democracia, ¿no? En la época de Franco. Pero actualmente sí aceptan conceptos como democracia imperfecta. He escuchado y he leído democracia líquida. Y actualmente la denominan como una democracia social, ¿vale? Sí, democracia social, por la igualdad, todo como conceptos abstractos, ¿sabes? Que al final no inciden en cómo debería ser ese sistema, ¿vale? Entonces yo creo que podemos tener primero un punto en común, ¿vale? De cómo es el concepto de democracia, y creo que es tan simple como irnos a la parte etimológica, ¿vale? La parte griega. Democracia en griego se divide en demos y kratos, que significa el poder del pueblo. Entonces yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que para que haya democracia tiene que haber poder del pueblo, ¿no? Si no, podríamos estar hablando de otro sistema, del poder de unos pocos, del poder de una sola persona, ¿no? Entonces creo que es bastante importante primero definir democracia, ¿vale? El concepto que sea para todos, no que para que cada uno sea lo que quiera. Vale. Entonces, partiendo de eso, ahora lo que quiero ir es a qué reglas de juego, qué herramientas debe tener el pueblo, ¿vale? Para que pueda tener esa democracia, ¿no? Ese poder, ¿no?, que debe tener, ¿vale? Yo lo diferencio principalmente en dos tipos de herramientas. Herramientas de elección y herramientas de control, ¿vale? Si no tiene esos dos tipos de herramientas, para mí no debería decirse que es democracia, porque no está teniendo el poder el pueblo, ¿vale? Entonces, a ver si soy capaz ahora de poner la foto. ¡Guau! Esta es buena también. A ver cómo puedo. Si me podéis ayudar también para poner la foto, que va a ser la primera vez que lo hago en directo de la foto. Ah, vale, creo que ya lo tengo, vale. Vale, aquí lo tengo. Vale. Entonces, primero lo que voy a decir es qué herramientas de elección y qué herramientas de control tiene ahora mismo el pueblo en España, ¿vale? No sé por qué se me ha quedado esto así. Bueno, da igual. Oh. Ahí. Vale, entonces, como estáis viendo ahí, creo que se ve bien, ¿vale? Si no se ve bien o lo que sea, decídmelo, pero he estado haciendo pruebas, creo que se ve bien. Vale, lo que tenemos ahora mismo,
Lo que tenemos es lo que le dicen como una democracia social, ¿no? O socialdemocracia, ¿vale? Que es lo que tienen todos los países occidentales y la gran mayoría que se denominan democracias, ¿vale? Salvo algunas excepciones, es esta socialdemocracia, ¿no? Que sobre todo predomina en Occidente. Claro, que se define tal cual así, ¿eh? No es que lo defina yo, no. Sino, esta es la definición que tiene. Ideología que busca, ideología, que no forma de gobierno, de sistema. Ideología que busca apoyar las intervenciones estatales, tanto económicas como sociales, para promover mayor equidad económica e igualdad social, en el marco de una economía capitalista. O sea, ya te está hablando de intervención del Estado, papá Estado pues nos tiene que salvar, ¿no? Para que haya esa equidad económica e igualdad social, pero claro, lo decide el Estado, no nosotros. Entonces, ¿qué tipo de poder estamos teniendo, no? ¿Qué poder de elección tenemos actualmente? Pues la única poder de elección que nos dan es mediante las urnas y es el poder de poder dar tu cuota de voto. Es que ni siquiera, pues, porque hay mucha gente que diría, no, yo estoy eligiendo el partido que gobierne y tal. Es que ni siquiera eso. ¿Por qué? Tú lo único que estás haciendo es dar tu legitimidad y estás dando tu cuota, ¿no? Sí, un voto más. Tu voto a un partido para que en el caso de que luego, cuando hagan el negocio entre ellos en el Congreso, pueda salir de gobierno o no, según los pactos que hayan tenido. O sea, es que ni siquiera decides que el partido que hayas votado es el que salga gobernado. O sea, para que sepáis la elección que tenemos los ciudadanos, ¿vale? Y luego, formas de control. Yo no iba a poner ninguna, porque realmente para mí no tenemos ninguna efectiva, pero como para poner algo, podríamos decir que actualmente y afortunadamente cada vez más, mediante la presión ciudadana, ya que siempre el poder lo va a tener el pueblo, ¿vale? Para cambiar las cosas también. Sin la fuerza del pueblo no se va a cambiar nada, ¿vale? Por eso animo y conciencia sobre estas cosas. La presión ciudadana para que, imagínate que un gobierno, una comunidad autónoma decide hacer una ley en la que el pueblo no esté de acuerdo, esa presión ciudadana hacer que ese político o ese gobierno y tal recapacite. Un caso que tenemos muy cercano es la Vega de Mestanza, que además he estado allí personalmente. Cómo esa presión ciudadana constante todos los días, de manera pacífica, además, muy importante, ha hecho que haya llegado una sentencia del Tribunal Supremo y se haya paralizado lo que querían hacer, ¿sabes? En contra del pueblo. Entonces, ¿algo efectivo? No, porque depende un poco de la voluntad de que haya esa mínima independencia, ese mínimo juez independiente, lo que sea, que ahora hablaremos también de eso. Y esta es un poco de esperanzas, pero el pueblo en sí no tiene ninguna herramienta, simplemente esa presión ciudadana y a ver hasta dónde aguantan, ¿vale? Eso es un poco para que sepáis lo que tenemos actualmente. Entonces yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que poder de elección y de control pues no tenemos ninguno, ¿no? Si alguien no está de acuerdo y cree que sí, pues que lo vaya poniendo y ahora lo hablamos, esperamos. Yo creo que estoy siendo bastante realista, ¿vale? Y ahora voy a lo que anima esta asociación y en concreto yo también, de cómo se podría cambiar esto, ¿vale? ¿Qué herramientas de elección y de control podríamos tener? Y si no me equivoco es este. Este a lo mejor se ve un poco más pequeño, ¿vale? Pero como lo voy a estar contando, pues vale. Vale, un poco eso. Democracia, pues poder del pueblo, ¿vale? Que es lo que deberíamos tener claro, ¿no? Como concepto de democracia. Ahora, ¿qué poderes de elección? Pues, por ejemplo, ¿qué podríamos elegir los ciudadanos? Pues, por ejemplo, podríamos elegir a nuestro diputado, a la persona que nos representa, que va a ir al Congreso a representarnos. Yo abogo más por que sea por distritos, ¿vale? Se haría una confección de distrito en la que participarían también los ciudadanos, hacer la demarcación más que más contente, ¿no? La mayoría de los ciudadanos. Ya hay ejemplos, por ejemplo, hubo una asociación Demos
que hizo ya un ejemplo, ¿no?, de cómo se podría ser esa demarcación por distritos, ¿vale? Distritos electorales. Bueno, distritos, básicamente. Es como si fuesen los distritos electorales aquí, pero serían unos distritos de más o menos unas 100.000 personas y cada uno de esos distritos tendría asignado, o sea, se presentaría una serie de personas para ser diputados de ese distrito, ¿vale? Entonces los ciudadanos tendríamos una elección para elegir directamente a esa persona para que nos represente en ese distrito y daría igual si fuese de un partido político o no. Se daría opción a cualquier persona. Seguramente, pues, lo ideal es que tuviese un mínimo de aval, ¿no? Un mínimo de porcentaje de aval para que se pueda presentar, pero sin ninguna distinción, ¿vale? Es que se pueda presentar cualquier persona. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si además, al elegir directamente a ese diputado, pagarle directamente, o sea, pagarle los ciudadanos de ese distrito a ese diputado, y en el momento en el que no cumpla con los intereses del distrito, imagínate, por una recogida de firmas, por mayoría se le pueda echar directamente a ese diputado está controlado, está elegido y está controlado por ese distrito. De ahí las herramientas que he mencionado de elección y control. ¿Vale? Entonces, de tal manera que no sería como actualmente, ¿no? Que como lo ha elegido y lo ha puesto en la lista el jefe del partido o la cúpula del partido, pues actualmente se debe al partido y no a los ciudadanos, ¿vale? Esa sería la gran diferencia. ¿Qué más podemos elegir? Pues podemos elegir también, tanto que ha habido problemas, ¿no? Que si el presidente del gobierno, que si dimisión, no sé qué. Si tuviéramos también una elección aparte, ¿no?, distinta de la de diputado, para elegir directamente al presidente del gobierno, y en el caso de que tuviéramos como forma de Estado la República, pues también poder elegir directamente al presidente de la República, igual, ¿no? Elegir directamente, ya podríamos a lo mejor profundizar, pero bueno, eso no es algo que quiera incidir mucho en cómo se formaría ese gobierno, ¿vale? Pero poder elegir directamente al presidente del gobierno de la República, igual, si no cumple con los intereses, en este caso de toda la nación, ¿no?, por medio de los distritos, poder también reunir una mayoría de firma y poder echarlo directamente y no tener que pedirle que si dimita, que si esperara siguientes votaciones, bueno, serían en elecciones, ni nada, sería inmediato poder elegir y controlar esa parte, ¿vale? Entonces, por un lado ya tendríamos poder haber elegido la parte del Ejecutivo, del Gobierno, la parte del Legislativo, del Congreso. Ya tendríamos esa elección y control de esa gente. Y ahora me quedaría la otra parte, que no la pondría como poder, porque en realidad no es un poder, la justicia no es un poder así, sino debería ser como un árbitro, ¿no? Un árbitro para juzgar, para juzgar los otros dos poderes, para juzgar las leyes, que haya un poco de árbitro, ¿no? De esa corrupción que siempre va a haber, o que actúe como árbitro y juzgue, ¿no?, las cosas, que no sea como un poder en sí. De tal manera que, ¿cómo podríamos los ciudadanos tener herramientas de elección, por ejemplo, para esa justicia? Pues hay varias opciones. Una de ellas, que es la que está más descartada, es la de que esos órganos de justicia sean elegidos por jueces. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy probable que haya corporativismo, haya ahí chanchullos ahí porque no son tanta gente, entonces sería más difícil. Yo la que abogo, ¿vale?, personalmente, es porque sean la gente de la carrera judicial la que elija a esos órganos de justicia, ¿vale? Porque al final son los que están más pegados, ¿no?, por así decirlo, les atañe más, ¿vale? Y además son puestos muy técnicos que, si bien la tercera opción sería de que todos los ciudadanos podamos elegir, ¿no?, esos órganos de justicia, pero yo pienso que son cargos tan técnicos, ¿vale?, que
que se tiene que ser una persona que tenga mucha implicación y que tenga tiempo también para poder prepararse, ¿no? Para saber a quién elegir, ¿no? Y hacer una buena elección, ¿vale? Pero bueno, están sobre todo esas dos últimas opciones, gente de la carrera judicial o ciudadanos. Yo ahí estoy un poco abierto, ¿vale? Además la asociación no, la asociación ADF no concreta nada así un poco de eso porque está un poco abierto, ¿no? A qué en realidad que es la opinión de los ciudadanos, qué es lo que querrían más, ¿vale? Eso por ahí. Luego también, para cómo podemos hacer cómo podemos controlar la justicia, cómo poder ser que sea independiente, no tanto que se habla de la independencia judicial. Pues simplemente, o sea, así como a resumen, quitaría de control político. O sea, actualmente los órganos de la justicia son elegidos por partidos. Hay un Ministerio de la Justicia. El fiscal general del Estado es elegido por el gobierno. Si simplemente que no haya Ministerio de Justicia, que el fiscal general del Estado no dependa del gobierno o de la clase política, por ejemplo, que haya un Consejo de Justicia, como lo que podría ser Ministerio de Justicia, pero en vez de estar en el Ejecutivo, estar apartado, ¿no? Un Consejo de Justicia con presupuesto propio, eso, elegido, ¿no? De forma apartada, ¿no? De la clase política, ¿no? Yo creo que podría tener esa independencia judicial, ¿no? Y también podríamos añadirle el tema de la constitucionalidad, ya que hoy en día el Tribunal Constitucional es un tribunal político que solamente pues trabaja para intereses políticos. Con el tema ese yo lo haría un poco como pasa en Estados Unidos, que es el momento en que haya alguna ley, algo que sea anticonstitucional, cualquier ciudadano puede ir al primer juzgado de primera instancia de su pueblo, de su ciudad, bueno, su pueblo un poco difícil, pero de su ciudad, denunciarlo y ese juez estar autorizado para decir, oye, esto según la Constitución es anticonstitucional, pum, tumbarlo directamente, ¿no? Hoy en día no podemos hacer eso. Se tiene que ir elevando, Tribunal Superior, Tribunal Supremo, tal, hasta llegar al Tribunal Constitucional, y al ser político, pues ya veríamos según el interés si se hace o no. Un ejemplo muy claro de que no funciona el Tribunal Constitucional es la amnistía, por ejemplo, ¿vale? Entonces, un poco de resumen, podríamos decir esas herramientas de elección y de control tanto al Ejecutivo, el Gobierno, al Legislativo, a tu diputado, ¿no? De distrito y a la parte de la justicia, ¿vale? Sí, un poco a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ya habiendo terminado este impost, volvemos al principio, ¿vale? Un poco, pues eso, los que estáis por aquí que no estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que he dicho, que cree que estamos ahora mismo en una democracia en España. Lo que me interesa es que esgrimáis vuestros argumentos de por qué sí es una democracia. Yo he demostrado que no por esta serie de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, ya habiendo terminado, quiero que me demostréis si España es una democracia o no. Y ahora ya, quien quiera subir y empezamos a hacer un poco de debate. Creo que Pablo querías, ¿no? A ver si sigues ahí, Pablo. Vale, pues te voy a subir. No sé muy bien cómo se puede hacer. Uff. Y veo que también se te como invitados. No sé muy bien cómo se hace. De hecho, no sé ni si lo puedo hacer, ¿sabes?
Hostia, pues creo que no lo puedo hacer, ¿sabes? Me pone desbloquear varios invitados. Oh, espérate, a ver si te lo puedo hacer directamente. Añadir... No. Hostia, ¿cómo lo hago? Si alguien me puede ayudar a ver cómo se sube a la gente... Porque ahora mismo no lo sé. No. No sé si es que lo he tenido que configurar antes. No, es que no veo la opción. Claro, hay una opción aquí que es de... Claro. No sé si es que a lo mejor necesito como más repercusión y todo eso para que se me desbloquee. Hay una opción aquí que pone desbloquear varios invitados. Esta función permite invitar a los espectadores a unirse a tu live como invitado. Entiendo que es esto, pero necesito unos requisitos. Sí, creo que es que tengo que emitir un live durante 30 minutos, que eso lo hago hoy mismo, y hacer 3 directos. Creo que es lo que tengo que hacer. O sea que creo que hoy no va a poder ser, pero sí lo voy a estudiar para en otro día verme a ver si funciona realmente, ¿vale? Aunque sea haga una prueba con un compañero, pero creo que hoy no pasa nada. Igualmente interactuamos por aquí, por el chat. A ver qué es lo que querías hablar. Si yo creo que estamos muy en común, Pablo, con lo que tú pienses. Me interesa más cosas diferentes, ¿vale? Cosas diferentes a lo que he dicho para ampliar o no. Por ejemplo, yo no hablo como la asociación ahora, ¿vale? Hablo como yo, Sergio. Yo creo que a lo mejor sería importante para añadir a ese mecanismo de control que pueda tener la democracia formal, en este caso, como forma de gobierno, el tema de las herramientas directas que tiene, por ejemplo, Suiza, el tema de referéndum, consultas vinculantes, creo que eso es creo que eso afianzaría, o sea, le daría mucha fuerza a lo que se dice, ¿no? De que la democracia es una dictadura de las mayorías, ¿no? Y deja al desamparo, ¿no? A las minorías. Pues creo que eso es una manera de darles más herramientas a las minorías. Y además en consultas como de política exterior, ¿vale? O sea, imagínate, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, entrar, salirse de la Unión Europea o de la OTAN, por ejemplo, cosas así. Pues para eso sirven esas consultas vinculantes del pueblo, ¿vale? Y que sean vinculantes, que realmente decida esa gente que está votando por eso, ¿vale? Y que no decidan por nosotros, ¿vale? Vale, me has dicho, pienso que en ciudades los concejales deberían de ser elegidos directamente igual. Sí, también se puede hacer. Eso también está pensado. Al igual que de manera nacional, de manera municipal también se puede hacer. De hecho, en la mayoría de los pueblos se actúa mucho así. Se actúa mucho así con la idea de como si fuese de democracia, o sea, con mucha más decisión que tienen los ciudadanos y tal al final, porque el alcalde es como uno más. ¿Sabes? Se siente como uno más, está mucho más cercano a sus ciudadanos, son menos, se conocen todos. Yo creo que sí, lo que pasa es que no es como la idea, por así decirlo, estrella, ¿no? No es la idea principal del sistema, porque lo que importa más como a nivel nacional, ¿no? Pero sí, se puede... Yo lo que digo, yo estoy abierto a más concreciones, ¿no? Del sistema. Y por supuesto yo creo que se puede replicar perfectamente a nivel municipal, lo único que es más sencillo y ya está, ¿sabes? Pero perfectamente, ¿por qué no va a haber, al igual que hay ahora, que hay votaciones municipales, autonómicas, generales, para el Senado, hay un montón, pues, al igual que hay nacionales, pues también municipales, de la misma forma, ¿vale? Elegir directamente a la persona, en este caso, ¿no? Al alcalde, ¿no? Que se postule. Y incluso se hace falta doble vuelta, ¿vale? Para que se elija por mayoría.
Claro, ¿qué pasa con lo que dice Mariajo? Dice la iniciativa, claro, actualmente las iniciativas legislativas populares son a voluntad del Congreso, no son para nada vinculantes, entonces muchas veces yo participo mucho en iniciativas legislativas porque eso es mejor que nada, también te digo, pero es un poco a voluntad de los intereses del Congreso, ¿sabes? Entonces, si esas iniciativas fueran vinculantes, ya no dependería del Congreso. ¿Sabes? Simplemente el Congreso lo que haría es el trámite para que los diputados de distrito lo votasen. ¿Sabes? O si hay una iniciativa, hemos dicho, ¿no? Directa, ¿no? Iniciativa popular directa, eso simplemente pasaría a tramitarse directamente, ¿sabes? No se tendría que votar en el Congreso. Claro, ya no es solo que estén obligadas a ser votadas, sino que en este caso el pueblo ya lo ha decidido, ¿vale? Si es por medio de diputados, vale, pero si son como esto, ¿no? Consultas vinculantes, imagínate, a política exterior, eso no tiene por qué pasar por ahí. Buenas, Manuel. Sí, mira, voy a poner otra vez por lo que abogamos mucho. Aquí. Por si alguien tiene alguna duda o no está de acuerdo. Ambos, yo creo que podemos tener en común que esto hay que cambiarlo. No tenemos ningún tipo de elección ni control. Tenemos que cambiar el sistema. No vale que cambiemos a una persona, no vale que cambiemos al gobierno de turno, si no cambiamos el sistema de raíz. Porque si no va a ser otra vez, lo que digo yo muchas veces, va a ser como una rueda del hámster, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. Sí, Mariajo, no sé exactamente cómo se llamaría, pero sí, yo me refiero a eso, consulta o referéndum, pero que sean vinculantes, ¿sabes? Que no sean simplemente pues una petición, ¿no? Al final, quien debe tener esa decisión, ¿no? De si se aprueba o no, son los ciudadanos, ¿vale? O sí, podría ser el Congreso, pero mediante unos diputados que representen realmente a cada distrito, ¿no? Me pregunta Pablo, ¿qué es la representación? Pues yo la entiendo, si ahora mismo se me viene a la cabeza, y será un ejemplo que habréis escuchado mucho, la entiendo igual que si alguno de nosotros contratáramos a un abogado. Es una persona que decide por tu voluntad algo. En este caso, por ejemplo, un abogado pues te está representando, está actuando por ti en una decisión. Por lo tanto, lo que decida debe ser lo que decidirías tú, ¿vale? Si esa persona, si tú contratas, ¿no? O tú nombras a un representante que actúe por ti y actúa al contrario de lo que tú quieres, ¿para qué lo quieres tener? ¿No? En este caso del abogado, si no atiende a tus peticiones, si no actúa como tú crees que tiene que actuar, se le despide y ya está. Pues lo mismo con cualquier cosa. Lo mismo, por ejemplo, imagínate, se me está viniendo también a la cabeza, a modo así no tan importante, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una delegación de voto. Cuando tú vas, imagínate, a una asamblea y tú haces una delegación de voto a una persona porque tú no puedes ir, esa persona lo que tiene que votar, lo que tendría que votar es lo que le ha dicho esa persona que le ha delegado el voto, ¿no? Digo yo, porque si no, o sea, voy a delegar yo el voto en una persona para que haga lo que quiera, es que entonces ¿para qué lo delego? ¿No? Eso es un poco, no sé si me he explicado bien, pero al final es una persona que actúa por nosotros. En este caso, como en España somos 49 millones de personas, no podemos hacer como la antigua Grecia, de tener una democracia directa, ¿no? De ir nosotros directamente a votar, esas cosas son imposibles. Por eso necesitamos
un representante que actúe por la voluntad de muchas personas, ¿vale? Y creo que ese grupo podría ser de unas 100.000 personas. A ver, Mariejo, lo más parecido que hay en España es el delegado de clase. Es triste, pero lo más parecido, pues sí. E incluso yo he escuchado, pues creo que se daba en mi instituto, no recuerdo muy bien, porque hace ya mucho tiempo. Pero yo recuerdo que incluso ha habido delegados que querían, o sea, que se les subía el poder. O sea, para que veas que muchas veces el poder es que se le sube a todo el mundo. Y quería al menos hacer decisiones sin contar con la clase y cosas así. ¿Qué pasa en ese momento? Porque normalmente la clase que hace se une y dice, pues este delegado fuera. Porque no está actuando por nosotros, está actuando por su cuenta. Pero sí, yo creo que sería lo más acorde. No sé actualmente en las clases si está funcionando la figura de delegado. Pero sí, es que es lo mismo. Se puede hacer el mismo símil en cualquier aspecto. Exacto. O no tiene que ser de una persona, de un pensamiento afín, lo de delegar el voto. Yo lo he hecho varias veces y lo hago en una persona en la que tengo confianza. Una persona de confianza que yo sepa que va a actuar por mí. ¿Vale? O sea, no tiene por qué ser ni siquiera con un pensamiento afín. Se lo he pasado a veces a personas que pensaban todo lo contrario, pero yo sabía que iba a votar, en mi nombre iba a votar lo que yo quería. Aparte, creo que puedes decirle al abogado en qué te tiene que ayudar. Es decir, decirle qué tiene que hacer para ayudarle. Sí, sería como, o sea, ese símil se le podría decir, por ejemplo, cuando tengamos el diputado de distrito, un ejemplo que he visto, por ejemplo, y creo que es el que está en Reino Unido, que al menos una vez a la semana, creo que allí son los viernes, una vez a la semana tiene que estar ese diputado en la oficina del distrito, atendiendo a todos los problemas que tengan su distrito, ¿no? Y luego ya los demás días de la semana, pues por medio de correos y tal, les atiende, ¿no? A los ciudadanos. Pero es un poco ese símil. Si el abogado, antes de un juicio, queda contigo y se pone a hablar y a estudiar el caso y a ver qué es lo que tú quieres hacer, vale, pues vamos a hacerlo por ahí. O sea, habla contigo para ver qué es lo que tú quieres para que él trabaje. Pues lo mismo un diputado de distrito. Ese diputado de distrito tendría que estar en constante contacto con el distrito para ver qué quiere hacer, qué opina sobre esto. Pues mira, he pensado que se podría hacer una ley sobre esto, no sé cuánto, y someterlo a consulta en el distrito. Es lo que yo haría. O sea, al final te debes a ese distrito. Quieres que te vean trabajando, ¿no? Quieres que confíen en ti. Quieren que veas que estás contando con ellos. Es que así creo, o sea, así es como debería ser un representante, si no. Ahora actualmente, cuando dicen, no, los representantes, sí, yo estoy de acuerdo. Se les puede llamar representantes a los que hay, pero ¿representantes de quién? Porque sí, yo les podría decir, son representantes, pero son representantes del partido, que es a quien les pone en la lista y a quien se deben. Y en el momento en que no cumplan lo que quiera el partido, se les multa o se les echa. Entonces, ahora mismo podríamos decir que son representantes de los partidos. Pero, claro, es que en la Constitución y todo esto pone que son representantes del pueblo y todos los días hablando de que los representantes del pueblo y que la voluntad popular y que conceptos abstractos y que en realidad no se están cumpliendo. Pero bueno, la narrativa, por ejemplo, vosotros dos, Pablo y Mariajo, lo sabréis bien. La narrativa siempre es a tener al pueblo tranquilo. Ya nosotros, el Estado, te vamos a resolver todos los problemas. Tú solamente tienes que votarnos, pagar y ya está. Y ya se resolverá todo. Sí, sé quién es. De hecho, hace un rato he visto una publicación que me ha gustado mucho. Porque Pedro Sánchez hablaba de por qué celebrar el Día de la Democracia. ¿Vale? Entonces hablaba de
de que elegimos, ¿no? De que el pueblo elegimos lo que queremos, que no sé qué. Sabía que me ibas a decir eso. Entonces yo ese día pues diré, yo no tengo nada que celebrar porque no hay democracia. Entonces, después de este sistema no hay otro. Como que no. De hecho, se ha visto muy claramente que hay se podría decir que hay una especie de rueda que siempre va funcionando, que actúa un poco por inercia, que es el de, empezamos en dictadura, o sea, un poco el símil como de España. Empezamos en dictadura, luego pasa eso a oligarquía, que es lo que tenemos ahora, y de la oligarquía pasaría a la democracia, ¿vale? En el momento en el que la democracia, pues, por una cosa o por otra, pues no funcione, la gente va, normalmente la gente va a tender a querer otra vez dictadura y así todo el rato. Rueda, rueda, rueda todo el rato. Entonces, según eso, y es lo que está más comúnmente visto, hemos pasado de una dictadura, ahora tenemos una oligarquía claramente demostrable. Lo siguiente sería una democracia. Además que es que, no sé si os pasa a vosotros, pero yo últimamente la gente está muy de acuerdo cuando hablamos de esto, cuando les explico, ¿no? Cuando charlo con la gente y les explico estas reglas, están muy de acuerdo, pero luego el problema es para que se activen esa gente, porque que lo ven muy difícil, esto es imposible porque lo tienen todo controlado, además eso no lo van a permitir. A ver, que es difícil cambiarlo, por supuesto. Un cambio de sistema, si fuera tan fácil, madre mía, esto sería un caos. Entonces, si partimos de lo primero que he dicho, que es la propia definición de democracia, poder del pueblo, si el pueblo no esgrime el poder, no esgrime, no saca a relucir el poder que tiene, ¿no? De poder cambiar las cosas, aquí no se va a cambiar nada. Todo depende de los ciudadanos. Claro, nos tienen acostumbrados a que el pueblo que los ciudadanos no se muevan. Ya está aquí el Estado para resolver todos tus problemas y tú simplemente haz tu vida como puedas, haz tu vida y ya está. Y déjanos a nosotros, claro. Así siguen haciendo reglas y leyes que solo les benefician a ellos, haciéndolas pasar como que es para el interés general y ya está, y no pasa nada. Y estamos viendo que cada vez están intentando pues colarnos cada vez más cosas, cada vez más. A ver hasta dónde aguanta el pueblo, a ver hasta dónde aguanta. Y tienen sometido al pueblo a la desesperación completa. Ya no sabe ni qué hacer. Mucha gente me decía que no sé ni qué hacer, yo paso de todo. Que también mucha gente pues, se va por la ira, ¿no? Y por la violencia de yo es que reventaría todo y ya está, y a tomar por saco todo. A ver, entiendo esa desesperación, pero hay que ir con cabeza fría, ¿vale? Y eso, seguir concienciando. Sí estoy viendo que cada vez hay más gente que está viendo que el problema de raíz es el sistema, que no es el gobierno, que no son unos pocos, que es el sistema de raíz. Y poco a poco se va viendo en las soluciones que hay. Siempre se ha visto que para cambiar un sistema hay dos formas. Una es mediante participando en el sistema por medio de una reforma, o desde fuera, que es la que abogo yo, ¿no? Y la que aboga la asociación ADF. Por medio de las asociaciones, por medio de la desobediencia civil pacífica, ¿vale? Porque al final, por medio de reforma, estás actuando, o sea, estás dentro del sistema, estás acatando sus reglas, por una ley que se llama Ley de la Oligarquía de Partidos, Ley de Hierro de las Oligarquías, perdón.
lo tienen de tal forma que para que tú puedas actuar con la misma herramientas que los demás partidos, ¿no?, estatales, tienes que corromperte sí o sí. O sea, tienes que depender del Estado, mediante subvenciones. O sea, te tienes que corromper sí o sí. Si tú... De hecho hay partidos que están queriendo pues no depender nada, ¿no? No utilizar esas herramientas del Estado, ¿no? Para no corromperse y tal, no depender de ello. Pero se están viendo que tienen muy poca fuerza, muy poca fuerza. Entonces lo mismo, movilización ciudadana, además, este sistema ya se ha visto desde el 78, que es donde se hizo este cambio de... Bueno, esta transacción, ¿no?, de dictadura a oligarquía. Como partido nuevo que ha ido entrando, partido que te iba prometiendo, te iba diciendo... además tengo una foto muy bien que te decían siempre de que hay que acabar con esta partidocracia, que no sé qué. Luego el momento en que entraban en el sistema y ya cogían poder, ya cambiaban completamente el discurso. Porque ya formaban parte de la mafia del Estado, básicamente. Entonces por eso esa vía pues no la veo. Yo respeto a partidos, yo sé que hay partidos que están intentando por todos sus medios no corromperse y tal, pero lo veo mucho más difícil que si hubiera una unión, que si esa unión, mediante esos partidos, se viera en la calle, con asociaciones, movilización, sentadas a acorralar al Congreso. O sea, en definitiva, es un poco exigirnos a nosotros, ¿no?, el poder que deberíamos tener para cambiar las cosas. El mismo poder que deberíamos tener, o sea, el mismo poder que tendríamos en una democracia formal, el poder ese de elegir y de controlar, pues ese es el que deberíamos tener ahora. Y deberíamos, pienso que deberíamos que deberíamos exigirnos tener ese poder, ya que el Estado, el sistema actual, no lo va a hacer, porque sería pegarse un tiro en el pie. Sería acabar con los privilegios que están teniendo y que cada vez se están ampliando más, como se está viendo. Además eso cada vez lo ocultan menos. Estoy viendo que es como una estrategia, un marketing, ¿no? Una estrategia de poco a poco insertando a la sociedad más corrupción, que cada vez vaya tolerando más corrupción, ¿vale? Hasta llegar un momento en que reviente. No hace mucho, hablando, bueno, en una conferencia, ¿no?, en Cádiz, hablando con un doctor en Tribunal Constitucional, habló de que este sistema no le daba más de 10 años. O sea, me lo dijo, sí, este año. Creo que fue. Este año o el anterior. Creo que fue este año. Que como mucho le daba 10 años para que reventase, para que petase, porque como el factor de gobierno, el factor de que se hagan las leyes y que se gobierne es por medio de la corrupción, por medio de, venga, ahora yo te cedo esto para que tú me votes, para que no sé qué, todo el rato consensos, pactos. Llegará un momento en que reviente sí o sí. Entonces, de una manera o de otra va a petar, pero claro, a lo mejor en esa situación estamos tan cogidos que ya es mucho más difícil. Exacto. O sea, cualquiera que se ponga en la piel de alguno de los políticos, algún político, ¿cómo se va a querer quitar sus privilegios? O sea, si yo resulta que, yo que sé, a cada año hacemos una decisión en el pleno y nos ponemos todos de acuerdo para subirnos el sueldo, claro, ¿cómo no van a estar de acuerdo en subirse el sueldo? ¿Se aprueba? ¿Yo por qué voy a querer quitarme ese privilegio? Si sé que todos los años voy a poder estar subiéndome el sueldo y cada vez vivir mejor. Ya está. No le tengo que echar cuentas a los ciudadanos. Entonces, la ley en ese caso como indirectamente me ampara, ¿no? No estoy obligado a nada. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer, no? Si es que precisamente por eso quieren evitar
cualquier voz disidente, cualquier asociación que vaya en contra de todo este sistema. Por eso. ¿Qué tal, Pumuki? Me suenas, no sé si del Twitter o de qué. Voy a volver otra vez al inicial. Ahí. Vale. ¿Cómo harías, por ejemplo, Pablo, ya que estás por aquí y te veo más activo, cómo harías tú, por ejemplo, para decidir los distritos? Porque, por ejemplo, no sé si sabes, pero en Estados Unidos quien lo decide es la clase política, no lo deciden los ciudadanos. Eso es otro fallo que tiene Estados Unidos también. Que si lo deciden la clase política, lo va a distribuir según los intereses que tengan, ¿no? Entonces, no sé si sabes que hubo una asociación que ya no está, que se llamaba Demos. Hizo un estudio, hizo un ejemplo, ¿no?, de cómo se podrían dividir esos distritos. Entonces yo creo que simplemente como convocar, ¿no? Convocar un plazo de opciones, ¿no? De proposiciones, ¿no? De cómo deberían ser eso por parte de toda la nación, ¿no? Que por medio de asociaciones, por medio de movimientos, lo que sea, se manden todas las propuestas, ¿no?, de cómo se deberían demarcar esos territorios y que los voten los propios ciudadanos. ¿Cuál se cree? Bueno, por medio de debate y todo esto, ¿no? Pero que se decida, ¿no?, cuál es el método que más atiende, ¿no?, lo que quieren los ciudadanos. Claro, pero si tú dices lo de cada distrito lo votaría. Sí, pasa que ahí todavía no estarían como tal, ¿no? Sí, pero sí, podría ser. Lo que pasa es que como yo miro más en el inicial, porque para hacer las elecciones a diputados de distrito tienen que estar conformados ya los distritos. Entonces lo que tú dices sería como modificaciones de la distribución que habría anteriormente. ¿Sabes? Yo estoy pensando más en la primera vez. Yo creo que la primera vez sería como más a nivel como lo del periodo de libertad constituyente, ¿vale? Más un periodo abierto a toda la nación, como si fuera una convocatoria de algo, ¿no? De un proyecto o algo así. Que se haga a nivel nacional, que se den su tiempo, ¿no?, de debate, por qué esta medida sí, por qué esta medida no sé qué. Y al final que se haga una votación con eso. Yo creo que el tema de los referéndum vinculantes, iniciativas de estas vinculantes, pueden ir muy bien en ese aspecto. Creo que sí. Pero eso, hablo sobre todo anterior a las primeras elecciones que serían, ¿vale?, a diputados. O sea, tendría que estar ya conformado. Vamos, yo no lo he visto en profundidad el proyecto que hizo Demos, pero no lo veo nada mal, ¿eh? O sea, quiso proteger al máximo posible las demarcaciones geográficas de las comunidades autónomas, ya que entendía que ya estaban muy demarcadas, ¿no? Estaba ya muy conformado eso. Y también atendiendo a lo más posible a la cercanía de las 100.000 personas, de los 100.000 habitantes. Es verdad que en muchos casos pues imposible, ¿no? No te cuadran todos, en todos 100.000. Pero lo hizo muy parecido. Creo que el distrito que más tenía era 125.000 o así, el que más tenía. Entonces yo no lo vi nada mal, ¿eh?, para empezar. Si hay más propuestas, pues perfecto. Se van viendo a ver qué diferencias tendrían unos con otros. Pero yo creo que tendría que ser así. Y luego ya, a partir de haber hecho la primera, haber hecho elecciones y todo eso, yo creo que ya se podrían hacer propuestas por distrito. Creo que sí. Pero claro, atendiendo sobre todo a la primera vez de las cosas, tiene que ser diferente.
Al igual que, por ejemplo, ¿qué opinas de cómo se debe conformar el gobierno? O sea, imagino que estás de acuerdo, ¿no? Que se debe elegir directamente al presidente del gobierno. Pero luego, ¿cómo harías para conformar los ministros? O sea, ¿harías que los ciudadanos participasen de esa elección de ministros? ¿Se lo dejarías a cargo del presidente? ¿Cómo? Supongo que se lo haría el presidente. No, hombre, como tú piensas, si es que eso no está hecho. Entonces, yo quiero ver primero qué opinas tú y ya te digo yo mi opinión. Pues además, habrás escuchado, ya cada vez se escucha más el término de tecnocracia, ¿no? Se quiere un sistema, se quiere un gobierno de tecnócratas. Pero claro, tienes que saber cómo se conformaría eso previamente, ¿no? Pues entiendo que sí, ¿no? Que tu opinión es de que eso lo elige el presidente. Estoy muy de acuerdo con eso. O sea, yo creo. Se podría, a ver, tendría que elegir el presidente que será con los que trabajara, pienso. Claro, a ver, yo estoy un poco con eso. Estoy un poco, no 100%, pero sí muy de acuerdo con eso. Nosotros elegimos directamente al presidente y es a ese al que le podríamos revocar el mandato. Entonces, partiendo de eso, yo creo que eso se le debería dar un poco de libertad al presidente del gobierno como si fuese el jefe de una empresa de poder organizar, ¿no? De poder organizar el gobierno como mejor venga. Eso sí, los ciudadanos, pienso que los ciudadanos, claro, deberíamos poder, yo creo que sí, se puede hacer perfectamente, debemos poner presión a... Exacto, exacto. Ahí es por donde voy, Pablo. Si le pones presión a un ministro que no está actuando bien, la presión no va directamente al ministro, la presión va directamente al presidente. Y él, si no quiere ser revocado, verá si tiene que cambiar ese ministro, si tiene que reprobarlo, lo que vea conveniente. Pero al final hacer lo que le están pidiendo los ciudadanos, ¿vale? Entonces yo creo que al final, por tendencia natural, ese gobierno va a ser tecnócrata. Va a poner, o sea, el presidente va a poner a las personas que él ve que van a ser mejores en cada puesto, para que los ciudadanos estén tranquilos, ¿vale? Y estén contentos con eso. Entonces yo creo que no elegir directamente, pero sí tener esa presión al presidente para hacer los cambios. Claro, el momento en que la ciudadanía diga, ese ministro no está actuando bien, quiero que lo quites, que lo cambies. Si el presidente no hace caso, al final va a ser revocado el presidente. Él sabrá lo que hace. Si quiere mantener el puesto, pues tendrá que quitar al ministro. Luego podíamos aprovechar también, quedan unos minutinos, ¿sabes? Tenía pensado más o menos una hora. Pero sí me gustaría, ya que estás ahí tan activo, porque mucha gente, claro, cuando le ponemos un poco, cuando dicen que esas reglas de juego pues nunca existen, no, eso nunca puede existir porque eso es una utopía, eso es imposible, le hago mención a Estados Unidos porque Estados Unidos es el que tiene esas reglas de juego lo más cercano a lo que queremos. No queremos decir que ese sistema que esté bien. Tiene mucho vicio y mucha corrupción ligada. No tiene esas herramientas necesarias, ¿no? Para tener suficiente elección y control del pueblo. ¿Y por qué? Quería llegar a esto porque luego nos dicen, ¿y qué cambiarías de allí? ¿No? Si allí lo que manda es el dinero, ¿no? Allí fíjate las campañas de elecciones y todo eso. Pues precisamente por eso está ahí Estados Unidos, para que podamos aprender de los errores que tiene y mejorar ese aspecto. Pero lo que me parece más importante, más que mejorar esos aspectos, es hacer ver a la gente cómo de raíz tiene el pueblo sistemas de elección y de control.
Y a partir de tener esos sistemas de elección y control, podremos mejorarlos. Y que cada vez haya menos forma de que puedan corromperse y tal. Pero, claro, no se valora bien el sistema en Estados Unidos porque nunca se atiene, nunca se hace referencia a las herramientas que tiene. Solamente a que sí, que es un bipartidismo, que si las leyes, que si el negocio de las armas, que si los lobbies, ¿no? El dinero en las campañas, tal, sí. Eso está, pero eso es como, o sea, no es secundario, pero eso es como viene después, ¿no? Después de tener, claro, todos los sistemas y todos los países van a tener problemas, pero atendiendo a ver qué herramientas de raíz tienen, ¿vale? Para combatir eso. No es lo mismo combatir los problemas que hay en Estados Unidos con el sistema que tienen, con las herramientas que tienen, a combatirlas en España. Es que no tiene nada que ver. Claro, o sea, lo que es el sistema de Estados Unidos, lo que se puede es reformar, mejorar las herramientas que tiene, ampliarlas, ¿no? Ampliar mecanismos de elección y de control. Pero es que en España no tenemos ni siquiera esas herramientas. Entonces, ¿qué vamos a mejorar? Hay partidos que te están hablando de reformas como parches. O sea, tienes una rueda pinchada y le pones un parche a ver si aguanta. Eso... Exacto. La independencia judicial que tiene no es la que a mí me gustaría. Pues sí es verdad que los órganos de justicia en Estados Unidos, aunque los nombra el gobierno y aunque son a modo vitalicio, o sea, sí, pero ya los elige el gobierno, ¿sabes? Entonces no es como a mí me gustaría. Pero esos órganos de justicia tienen independencia, no tienen injerencia del gobierno a partir de que los nombra. Claro, aquí es que es imposible. Los nombran los partidos, llegas a instancias superiores, llegas hasta el Tribunal Constitucional, lo nombran los partidos. ¿Cómo pretendemos que tener una justicia independiente, que sea igual para todos? Juzgar a los políticos también por lo que hagan. Es imposible, es imposible. Entonces, bueno, lo comentaba lo de Estados Unidos porque, por ejemplo, las mejoras, hay una serie de mejoras que serían el tema de partidos y sindicatos, no solo que no reciban subvenciones del Estado, sino que tampoco, o sea, que no puedan recibir tampoco donaciones privadas, o sea, que solo se puedan financiar por las cuotas de sus militantes. Precisamente eso, para evitar la corrupción y los negocios, ¿no? Con grandes empresas y todo esto. Entonces, de esa manera solo dependerían de sus afiliados. Su permanencia dependería de si tienen contentos a los afiliados, de si hacen lo que ellos quieren, ¿no? Sería un poco como el gobierno con la nación, ¿no? O como el diputado de distrito, ¿no? Con ese distrito, ¿no? Su permanencia depende, ¿no? De su sustento. Cambiaría eso, cambiaría el tema de las campañas, pondría un presupuesto igual para todos los partidos, para que sea igual. Los espacios en medios de comunicación también los harías igual para todos, que todos tuvieran el mismo espacio. Al final una convocatoria de elecciones debería ser con las mismas oportunidades para todos los candidatos. No para lo que el Estado o el lobby económico, ¿no? Las empresas que hayan puesto les parezca o no, ¿vale? O sea, que estén siempre los partidos mayoritarios y ya está. O sea, hay bastantes cocinas que se pueden mejorar, pero lo que me parece de raíz es tener herramientas de elección y de control. Hoy me está poniendo... No sé por qué... No sé por qué me está poniendo que va a terminar el live en 5 minutos. No sé por qué exactamente, pero bueno.
Ya aprovechando que ya se me ha ido un poquito de la hora, ya son las 6:05, más o menos una horina lo que tenía pensado. No sé si quieres terminar con algo, Pablo, ya para ya que esto va a quedar grabado y va a hacer cortes y tal, si quieres hacerlo como modo de conclusión, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debería sacar la gente de este directo? Sí, es verdad que estaría bien. Voy a intentar solucionar lo de subir a la gente porque así es mucho más fluido y se puede hablar mucho más rápido, ¿no? De las cosas. Pero yo como conclusión pondría eso, que en este caso en España, estamos hablando de España, que los ciudadanos nos exijamos a nosotros mismos y poder y movilizarnos y poder agruparnos entre nosotros para exigirnos tener herramientas de elección y de control, que es lo que hace que podamos tener democracia en un país, en este caso en España. Si no tenemos esas herramientas, tendremos otro sistema, pero no la democracia. ¿Vale? Así que nada, si no tienes nada más que decir, Pablo, ya anunciaré la siguiente vez. Yo, a ver si puedo que sea esta semana. Este fin de semana seguramente, ¿vale? Así veo la afluencia de gente en fin de semana, no sé si el sábado o el domingo, ya veré. A ver según la disponibilidad. Pero más o menos esto, quiero que sea más o menos hasta ahora, hasta las 5 o así, en fin de semana para ver cuánta gente está activa, ¿vale? Y nada, a ver si puedo arreglar eso. Vale, así que nada, muchas gracias por participar, Pablo. Seguimos viendo. Hasta luego.